Vamos a empezar entonces con el seminario de astronomía. En este caso va a estar centrado en lo que es la cosmología y la relatividad general. Es dentro del ciclo de conferencias que el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional ha organizado para el presente año. Nosotros tenemos todo un calendario con una serie de charlas técnico-científicas que son presentadas por diferentes investigadores. Ese calendario está disponible en la página web de la Politécnica o en la página del Observatorio Astronómico. Gracias por su presencia y su participación. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Andrés Aceña. Él estudió física en la Universidad de Argentina. Luego hizo sus estudios de doctorado en física teórica y también sus estudios de postdoctorado en Alemania, en la Universidad de Potsdam. Él es experto en relatividad general y uno de sus intereses es el estudio de las desigualdades geométricas, las soluciones en 3 y 4 dimensiones en espacios-tiempos estacionarios. El doctor Aceña actualmente colabora con el Observatorio Astronómico bajo el programa Prometeo promovido por la CENACIT. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, hola a todos, bienvenidos. A ver, ¿se escucha bien así? ¿Se escuchan allá? ¿Se escucha bien? Bueno, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces voy a dejar... Intento, si no se escucha me avisan, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Gracias por la presentación. Esta charla va a centrarse en el paso desde la mecánica clásica, digamos la mecánica que se usó durante más de 200 años como la teoría básica de la física, a la relatividad, a la nueva teoría que describe el espacio-tiempo y la mecánica. En realidad no voy a hablar de relatividad, sino que voy a parar por el tiempo y por la complejidad y lo que me llevaría en el borde, en el punto de cambio. Entonces la charla es ¿por qué necesitamos otra teoría? ¿Por qué no nos alcanza con esa que teníamos? Y esta teoría, la teoría nueva, digamos, ya tiene 100 años. Si no es una teoría nueva, no es una teoría de ayer, no es una teoría que tenga 3 días. Pero sin embargo, o sea, digamos, la primera parte sería ¿por qué necesitamos esta charla? ¿Por qué haría falta que alguien venga y nos cuente sobre un cambio en la física que ocurrió hace 100 años? ¿Sí? Hay otros cambios en la física de los cuales ya no se habla, digamos, ya no hablamos de los rayos X como algo muy moderno. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos? Y eso viene asociado con, o para dar un ejemplo en que todavía pensamos en gran medida en términos newtonianos. Y tengo una pequeña preguntísima, que es ¿por qué si arrojo una piedra termina en el suelo? Que es una pregunta que uno diría básica, es una pregunta clásica, o sea, desde antes de los griegos estaba esa pregunta. Es más, algún filósofo griego intentó enseñarle a una piedra a no caer al suelo, tirándola para arriba. Entonces la tiraba para arriba y en algún momento la piedra quizás aprendía a no caerse. Bueno, sigue cayéndose. Entonces, cuando yo les hago esta pregunta, ¿qué es lo primero que se les ocurre? ¿Sí? Le voy a dar opciones. ¿Podrían correr el puntero? Ok, las opciones son porque el suelo es el lugar para que esté la piedra, o sea, las piedras viven en el suelo, entonces si viven en el suelo es porque están muy bien ahí. La otra opción es porque hay una fuerza entre la tierra y la piedra que hace que la piedra vaya hacia la tierra. Y la tercera es porque la piedra sigue una geodésica del espacio-tiempo. Y resulta que sobre la tierra, la geodésica llega hasta donde puede seguirla, que es sobre la tierra, y después no puede seguir. Bueno, levanten la mano los que consideran que es el 1, o los que se les ocurrió primero el 1. Bueno, ¿a quiénes se les ocurrió primero el 2? Bueno, ¿a quiénes se les ocurrió primero el 3? ¿Se les ocurrió el primero o cuando lo vieron les pareció que tiene que ser la más natural? Bueno, necesitamos entonces esta charla. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer está dividida básicamente en 2 partes. Una es cómo se llega a la relatividad especial, la otra parte es cómo llegamos a la relatividad
general. Lo que voy a hacer es empezar contándoles qué entendemos por el universo newtoniano, cuáles son las ideas newtonianas que estuvieron tan arraigadas, que fue tan difícil pasar por encima de eso hacia una nueva teoría. Y entonces la primera parte es contarles algo que está mal, ¿sí? Y que eso es algo que siempre pasa en esta charla. Uno primero les muestra, les cuenta algo, para después decirle, pero no es así, ¿sí? Esto es lo que sabemos, esto es lo que creemos, pero no es así. Sorpréndanse. Bueno, el tema es ese, que todavía pensamos en términos newtonianos, ¿sí? Y es importante saber cuáles son las cosas que fallan en la teoría para decir por qué necesitamos otra. Si uno muchas veces escucha una revolución, pasamos de una cosa a otra, el tiempo se volvió algo relativo. Bueno, pero ¿qué es realmente? ¿Cuáles son los detalles de la teoría que no andan? Que son detalles, pero son muy importantes, son la base de la teoría. Entonces, vamos a empezar con el universo newtoniano. ¿Qué es en la teoría newtoniana el universo? Bueno, está compuesto por dos cosas, espacio y tiempo. Esos son los dos ingredientes básicos del universo en la mecánica newtoniana. Ambos, espacio y tiempo, están fijos. Si yo no tengo ecuaciones para el espacio, no tengo ecuaciones para el tiempo. El espacio y el tiempo no evoluciona, no hay una dinámica del espacio. El espacio no puede cambiar, es lo que está. Y a cada evento físico, a cada hecho que ocurre, a cada cosa que yo puedo medir, le corresponde un punto en ese espacio y un instante en el tiempo. O sea que de eso se compone la base sobre la cual yo hago física. Y cualquier cosa se va a estar referido a ese espacio-tiempo newtoniano. ¿Ok? ¿Cómo es el tiempo newtoniano? ¿Sí? Tengo estos dos ingredientes para mi universo. El tiempo es absoluto. ¿Sí? Nada lo puede hacer cambiar. Si yo no puedo modificar el tiempo. Está dado de una vez y para siempre y yo no puedo hacer nada sobre eso. Es unidimensional. Eso quiere decir que solo necesito un número para decir qué hora es. ¿Sí? Necesito la hora, un número, un tiempo, pero no necesito más que uno. Con un solo número me alcanza. Eso quiere decir que es unidimensional. Y está fijo, salvo cambio de escala y origen. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo usar un reloj que me dé en segundos, puedo usar horas, puedo usar años, o puedo usar otra unidad de tiempo. Puedo agarrar y hacerme un péndulo y decir, bueno, esta va a ser mi unidad de tiempo. Pero entre la relación entre uno y otro es que uno va a ser un múltiplo del otro. ¿Sí? Puedo decir, este va al doble de rápido que el otro. ¿Sí? Pero no es otra función, no es una función extraña o más complicada. Y el cambio de origen significa que yo puedo decir, bueno, empiezo a medir ahora. O empiezo a medir cuando suponemos que Cristo nació. O empiezo a medir cuando se formó la Tierra. ¿Sí? En algún momento empiezo a medir, entonces eso me va a dar un cambio de origen. ¿Desde cuándo empiezo a medir? Pero esa es toda la libertad que tengo. Y esto viene asociado a un principio físico muy importante que es la determinación. O sea, ¿por qué yo no puedo usar otra función del tiempo? No puedo hacer algo que los segundos vayan cada vez más rápido. Bueno, el principio de determinación me dice que si yo preparo un sistema físico de la misma forma y lo dejo evolucionar, va a evolucionar siempre igual. Y eso es un sistema que está en la base de la física, un principio que está en la base de la física y que me dice que yo puedo predecir cosas. Sin este principio yo no puedo predecir. ¿Sí? Porque si yo digo, lo preparo de alguna manera y va a evolucionar de una manera, y lo preparo de la misma manera y va a evolucionar de otra manera, bueno, nunca puedo decir cómo va a terminar, si tengo muchas opciones. Esto me dice que si yo lo preparo igual, va a andar siempre igual. Y el tiempo que uno tiene es el que está asociado a eso. ¿Sí? Ese es un paso sutil pero muy importante. Si yo agarro un péndulo, lo preparo y lo hago ir y volver, eso demora un tiempo. Si lo preparo igual, tiene que demorar el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces eso me dice que un péndulo que va y viene es un buen reloj. Es algo que me marca bien el tiempo. Si yo no supiera eso, bueno, a lo mejor una vez va a un tiempo y la otra vez va al doble. Y yo no puedo saberlo. Entonces, el tiempo está fijado, este tiempo newtoniano está fijado por el principio de determinación. Es el tiempo que hace que el principio de determinación siga funcionando. Si yo elijo otro tiempo, salvo escala y origen, deja de andar el principio de determinación. Entonces, eso me fija el tiempo newtoniano. ¿Sí? Ese es el experimento que yo puedo hacer para, de alguna manera, leer el tiempo newtoniano. El otro ingrediente es el espacio. El espacio newtoniano también es absoluto.
absoluto. Está dado, no importa que yo ponga la Tierra en el medio del espacio, sigue siendo igual. Si yo pongo la Tierra, tengo el espacio ahí, si la saco, sigue estando igual. ¿Sí? Si yo pongo el Sol, pongo los planetas, igual el espacio sigue siendo el mismo. ¿Sí? No hay un experimento que yo pueda hacer que me muestre un espacio distinto. Lo puedo medir, ¿sí? Puedo poner reglas y cosas, pero no puedo modificarlo. ¿Sí? Y tampoco hay una dinámica, no cambia en el tiempo. Es tridimensional, eso quiere decir que necesito 3 números para determinar un lugar en este espacio. Por ejemplo, ¿sí? Si yo, en esta habitación yo puedo tomar una línea así, otra línea así y una para arriba, y digo dónde están ustedes dando 3 números. Cuánto están hacia allá, cuánto están hacia allá y dónde les queda, digamos, la cabeza más o menos. Para arriba. Entonces con eso quiere decir que necesito 3 números. Necesito por lo menos 3 números y me alcanza con 3 números. Entonces es tridimensional. Y es lo que se llama Euclidio, que Euclidio quiere decir que anda el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Todos saben que si yo tomo un ángulo recto, ¿cómo me da un ángulo recto? Agarro una hoja de papel, la doblo en 2, la vuelvo a doblar en 2, la abro, eso me da 4 ángulos rectos. Si yo hago un triángulo que tiene un ángulo recto, anda el teorema de Pitágoras. Entonces, eso es cómo es este espacio. Y lo que yo puedo hacer es medirlo, ¿sí? Pero no puedo modificarlo y no va a cambiar. Ok. Entonces, volvamos a armar. Tenemos estos dos ingredientes y estos dos ingredientes vienen combinados. No vienen combinados de cualquier manera, si yo no tengo el espacio por un lado y el tiempo por otro. Sino que en cada punto del espacio, este espacio tridimensional, yo tengo una línea de tiempo. ¿Sí? En cada lugar del espacio yo puedo poner un reloj y ese reloj me va marcando el tiempo. Y ese conjunto, que en realidad tiene 4 dimensiones ahora, es el espacio-tiempo newtoniano. Está fijo, está dado así, y puedo medir eso, puedo medir distancias y tiempos. Y en este espacio se satisfacen las leyes de Newton. Y el otro punto importante es que la simultaneidad es universal. Que ya voy a hablar un poquito de las leyes de Newton. ¿Y qué quiero decir con que la simultaneidad es universal? Si yo agarro este espacio, ¿sí? Pongo relojes en todos lados y los sincronizo, eso quiere decir que todos sus relojes están igual, y algo pasa acá, y yo digo pasó a tal hora, ustedes van a decir que pasó a la misma hora. ¿Sí? Eso quiere decir que la simultaneidad es universal. Si algo pasa, todos vamos a decir que pasó a la misma hora. Y si pasan dos cosas, por ejemplo, si pasa algo por allá y pasa algo acá, yo puedo decir si pasaron al mismo tiempo, y si para mí pasaron al mismo tiempo, para todos ustedes también. Y para alguien en Júpiter, y para alguien en Andrómeda, o en cualquier otro lugar del espacio, si acá pasaron al mismo tiempo, si para mí pasan al mismo tiempo, para todo el resto también. Ok. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Newton? ¿Cuántos de ustedes han visto las leyes de Newton? A ver, las manos para arriba, ¿cuántos se cruzaron con las leyes de Newton? Bueno, entonces va a ser un repaso prácticamente. Bueno, las leyes de Newton del movimiento son 3 leyes que nos dicen qué hace o sea, son la base de la física de la mecánica. Y son estas 3. La primera es que un objeto sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en un estado constante de movimiento. Que eso quiere decir que si está en reposo sigue en reposo y si está en movimiento sigue en movimiento. Esta es una ley bastante extraña porque si yo tiro algo se va a frenar, ¿sí? Pero la interpretación es que en realidad hay otras fuerzas que aparecen que hacen que se frene. Si no apareciera ninguna fuerza, eso seguiría en su estado de movimiento. La segunda es que la aceleración de un objeto, entonces cuando cambia su velocidad, es igual a la fuerza total que actúa dividido un número, que es la masa de este objeto. Ese número es una constante del objeto. ¿Sí? Dado un objeto tiene una masa, y si yo le hago una fuerza va a tener una aceleración que está dada por eso. Si le hago el doble de fuerza va a tener el doble de aceleración y así. Y el tercero es que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro cuerpo, el otro cuerpo ejerce una fuerza sobre el primero. O sea, si yo tengo un cuerpo acá que ejerce una fuerza sobre este otro, este a la vez siente una fuerza producida por este objeto que es igual y opuesta. O sea, uno dice las fuerzas son iguales y opuestas, pero son sobre objetos distintos. Ok. Estas 3 leyes forman la base de la mecánica newtoniana y básicamente hay que tener cuidado al interpretarla, porque uno diría la segunda es básicamente, o sea, la primera es básicamente la segunda con F igual a 0. Pero no es tan sencillo. La primera nos dice otra cosa. Nos dice cómo armar un sistema de coordenadas. ¿Sí?
¿sí? Porque yo tengo este espacio y quiero medir cosas ahí, y para hacerlo tengo que decir cómo hago eso. Por ejemplo, cuando yo les dije que ponía 3 ejes y tiraba 1 metro y les decía dónde estaban. Bueno, tuve que hacer eso. ¿Ese sistema de referencia es un buen sistema de referencia o anda mal? ¿Sí? ¿Cómo yo sé que la segunda ley va a funcionar? Y yo puedo, en particular, yo puedo armar un sistema donde la segunda ley no ande. ¿Sí? Muy fácilmente lo puedo hacer. El tema es que ese no va a ser un buen sistema de referencia. Va a ser un sistema donde la primera ley no se cumple. El truco en las leyes es, si yo hago un sistema donde se cumple la primera, ahí se cumple la segunda. Entonces la primera no es conclusión de la segunda, sino que es una condición para que las otras anden. Y si falla la segunda, también falla la tercera. ¿Sí? Entonces, para que las otras dos anden, yo tengo que poder armar un sistema de coordenadas. ¿Cómo lo hago? Bueno, agarro un cuerpo y me aseguro que no haya ninguna fuerza sobre eso. ¿Cómo me aseguro eso si no tengo la segunda ley? Bueno, la fuerza se produce por interacción. Entonces tengo que asegurarme que no interactúe con ninguna otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que si el cuerpo está cargado, lo hago neutro. Le agrego carga eléctrica para que sea neutro. ¿Sí? Si está cerca de la Tierra, lo llevo lejos. O saco la Tierra. Un poco más difícil, pero hago eso. Una vez que tengo un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo va a satisfacer la primera ley. ¿Sí? Eso me dicen las leyes. ¿Sí? Entonces, si ese cuerpo va a estar o en reposo o en movimiento constante. Entonces yo me paro con ese cuerpo y digo, este va a ser mi origen de coordenadas. Este cuerpo yo lo considero como mi centro. Y sé por la primera ley que va a ser un buen centro de coordenadas. Segundo punto, agarro y largo un cuerpo y lo dejo que se mueva, también sin interactuar con nada. Ese cuerpo se va a mover en línea recta, por la primera ley. Entonces ese va a ser uno de mis ejes. Yo como sé si tiro acá una línea que está en línea recta. ¿Qué me lo dice? Bueno, saco la Tierra del medio, tiro un cuerpo que no interactúa con nada, eso va a ser una línea recta. Hago lo mismo a 90 grados con el papelito o un láser, si uno quiere ser un poco más sofisticado, y lo hago de vuelta y hasta ahí puedo llegar, ¿sí? Porque el espacio es tridimensional. Entonces con eso me armo 3 ejes. Sobre eso pongo un reloj. Eso es un sistema de coordenadas newtoniano. Eso es un buen sistema de coordenadas. Acá, en este sistema de coordenadas se van a satisfacer la segunda y la tercera ley. ¿Qué propiedades tiene este sistema? Me dice, bueno, lo armé, anda bien. Bueno, es un sistema que no cambia. ¿Sí? En principio está fijo ahí, yo lo he armado para todo el universo. Es no rotante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo agarro otro sistema de coordenadas con 3 ejes y lo pongo a rotar, no va a andar como este. ¿Por qué? Porque si yo largo una partícula en este sistema rotante, esa partícula va a parecer que se va en círculos. O sea, que se va alejando y a la vez hace un cicloide. ¿Sí? Hace como una espiral en el otro sistema de coordenadas. No, rotante no quiere decir rotado. Si yo lo puedo rotar y que esté fijo, y eso está bien, pero no lo puedo tener rotando. ¿Sí? Imagínense que tiene una mesa y tiene un tocadisco. Si usted larga una pelotita en la mesa, esa pelotita se mueve en línea recta. Para el disco, esa pelotita se va trazando, ¿sí? A medida que se aleja. Entonces, en ese sistema, en el sistema, si yo me paro en el disco y giro para el disco, esa pelota no se mueve en línea recta. ¿Sí? Entonces, este sistema es no rotante, se puede determinar un estado de no rotación. Y es no acelerado. ¿Sí? Si yo tomo otro sistema que se está acelerando con respecto a este, en ese sistema la velocidad no es constante. Entonces, este universo tiene la propiedad de que es absoluto, no cambia, es no rotante y es no acelerado. Pero tiene otras propiedades extrañas, que es que no tiene una posición definida. Si yo elegí esta partícula en un punto, la puedo elegir en otro. Y da igual. ¿Sí? Yo dije, mi centro, lo elijo como esta partícula, puedo elegir otra corrida. Lo armo y anda todo igual. Entonces no tiene una posición definida este sistema de coordenadas. No tiene una velocidad definida. Si yo puedo agarrar una partícula que se mueva, darle otra partícula libre que no interactúa con nada, la dejo que se mueva y elijo esa otra y sigue andando todo bien. Y si yo hago esto, estos dos sistemas se van a relacionar con lo que se llaman las transformaciones de Galileo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué son las transformaciones de Galileo? Son estas. Si yo acá tengo dos sistemas de coordenadas, uno que se está moviendo
y por simplicidad he hecho que coincidan a t igual a 0 y que se muevan solo en una dirección. Entonces las transformaciones de Galileo son esas que están ahí. La posición en x cambia de esa manera, es x menos b por t, donde b es la velocidad relativa de los sistemas. La posición en y es igual, la posición en y es igual, el tiempo es igual en los dos sistemas y las fuerzas son las mismas. O sea, yo transformo fuerzas de un sistema al otro manteniendo el mismo valor. Si un cuerpo en este sistema siente una fuerza, cuando hago el cambio al otro sistema siente la misma fuerza. Y si uno hace eso, encuentra que las velocidades, si yo tengo un cuerpo moviéndose a una velocidad b', perdón, a la velocidad b en el primero y en el otro, es b', que es simplemente la diferencia de las velocidades. Si la aceleración, o sea, si uno ha hecho un poquito de cálculo diferencial, puede calcular de esto rápidamente estas condiciones, las aceleraciones son iguales. Y como las fuerzas son iguales, la segunda ley de Newton sigue andando. ¿Sí? Entonces, para las leyes de Newton estos dos sistemas son iguales. Y la tercera ley de Newton sigue siendo igual porque pasa esto. Entonces, si yo tengo dos cuerpos cuyas fuerzas son iguales, en otro sistema las fuerzas siguen siendo iguales. Entonces, yo tengo ahora no un sistema de coordenadas, sino un conjunto infinito de sistemas de coordenadas que se están moviendo a velocidad constante uno con respecto al otro. Entonces, pasa esto de que estos sistemas de coordenadas no hay un sistema de coordenadas especial que sea mejor que todos los otros, sino que yo tengo toda una familia infinita de sistemas de coordenadas. Y en todos ellos andan las leyes de Newton. Ok, entonces hasta ahí todo bien. Pasan 200 años. ¿Sí? Newton plantea esta ley en 1680 más o menos, 70-80. 200 años después, 180 años después, tenemos una teoría de la luz. ¿Sí? Demoró un rato en llegar a una teoría completa de la luz. ¿Sí? Una teoría en realidad de la interacción electromagnética. Pero antes de eso, voy a hablar un poquito de estas dos propiedades que ya se conocían desde hace mucho tiempo. La primera es que si el medio es homogéneo, o sea, si yo tengo, por ejemplo, un tanque de agua, que no se está moviendo ese agua, o el aire, si está quieto, y considero un pedazo pequeño de la atmósfera, cosa que no hayan variaciones, o en el vacío, o sea, en el espacio exterior, la luz viaja en línea recta. Va derechito. Y el segundo es que la velocidad es infinita o muy alta. Bueno, espero que a esta altura, esto era una discusión en la época de Newton, espero que a esta altura no estén del todo de acuerdo con esa afirmación. En esa época parece que era más fácil creer que la velocidad de la luz era infinita que tenía una velocidad muy alta. Porque si tenía una velocidad muy alta, ya sabían que tenía que ser una velocidad realmente muy alta. Mucho más de todo lo que se conocía. Entonces era más fácil pensar que la luz era como un bastón, ¿sí? Que yo muevo una punta y se mueve la otra. Y en ese caso la propagación sería infinita, un bastón totalmente rígido donde yo pecho una punta y se mueve la otra. Bueno, ya sabemos que eso es imposible, no existe un bastón así. ¿Sí? Pero más allá de eso, hay experimentos para ver que en realidad la velocidad es finita. Y el primero, bueno, tenemos un experimento, sino una observación astronómica. Y acá quiero hacer una pequeñísima pausa para llamar la atención sobre un hecho, que es que hoy por hoy todavía toda la información que tenemos del universo viene a través de la luz. ¿Sí? Todas las observaciones que realizamos vienen a través de la radiación electromagnética. O sea, uno puede distinguir radio, X, visible, infrarrojo, etc. Pero es todo luz, es todo radiación electromagnética. Esperamos que en las próximas décadas tengamos detección de ondas gravitatorias y otras cosas, o algo así como astronomía de neutrinos, pero por ahora todavía todo lo que se ve en el universo es a través de la luz. Entonces tener una teoría de la luz es algo muy importante, ¿sí? No es menor el hecho de saber cómo se comporta la luz. Entonces, esto es una observación que hizo Romer en 1660 aproximadamente, unos años antes de que se publicaran las leyes, un par de décadas antes de que se publicaran las leyes de Newton, y costó un rato en que se supiera. Y la idea es básicamente la siguiente: nosotros acá tenemos el Sol, la órbita de la Tierra, acá está Júpiter y esta es la órbita de Io, el satélite más interior de Júpiter. Y bueno, acá tenemos el Sol, esto ilumina Júpiter, ilumina Io y se puede observar Io desde la Tierra.
El tema es que Io de vez en cuando pasa detrás de la sombra, está eclipsado por Júpiter. Y eso se puede observar desde la Tierra. Entonces uno tiene algo así como un reloj astronómico. ¿Sí? Esto va pasando, entonces sale y uno puede tener algo que marca un tiempo astronómico, digamos. El tema es que se observaban que el periodo de Io no era constante, sino que se atrasaba y se adelantaba a través del año. Si se medía eso y se hacían tablas, porque era muy importante para determinar latitud y otras cosas, o sea, tenía una implicancia práctica muy importante, y se hacían tablas, y a las tablas había que corregirlas de acuerdo a la época del año, a las posiciones relativas, etc. Y entonces vino esta persona, este danés, Romer, y se le ocurrió que la mayor contribución a eso podía ser esa diferencia, que la velocidad de la luz, que era lo que uno observa, digamos, o sea, que le llega la luz a la Tierra, era finita. Porque uno piensa, si esto está rotando siempre, si esto está, digamos, en un estado estacionario, donde esto siempre rota igual, no tendría por qué haber atraso adelante. Y la velocidad es infinita, no tendría por qué haber atraso adelante. Sale, yo lo veo, sale de vuelta, lo veo de vuelta, eso es instantáneo. Yo no tengo por qué irme atrasando o adelantando. ¿Sí? Si tarda 0 tiempo, 0 segundos en llegarme desde allá hasta acá, eso no tiene por qué cambiar. Entonces, algunas explicaciones eran que, bueno, esto no es siempre igual, ahí están otras lunas, hay otras interacciones, pero a Ramer se le ocurrió que era porque la luz demoraba en llegar. Entonces hizo un cálculo y calculó que la luz debía, en unidades actuales, debía tardar más o menos, debía viajar más o menos a 220.000 km por segundo, que ahora está más cerca, está en los 300.000 km por segundo, pero fue una primera medición de la velocidad de la luz con un método, digamos, contrastable, que tuvo peso como para transformarse en una teoría aceptada. Entonces la pregunta ahora es, esto está, supongamos que está girando así, esto está girando así, ¿dónde atrasa y dónde adelanta? A ver, vamos a poner K, E, F y H. ¿Sí? ¿Quiénes dicen que el periodo es más corto en H? Bueno, ¿quiénes dicen que es en K? ¿Y en E? Bueno, tenemos 0 estadísticamente que dicen todo. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo estoy acá, me estoy moviendo perpendicular a este satélite. Entonces sale, la luz tarda algún tiempo en llegar cuando está acá, en realidad no se ve cuando está ahí, pero es bueno para la explicación. Y tarda lo mismo en llegar cuando estoy acá. Entonces ahí yo tendría que ver el periodo real del satélite. Cuando estoy acá, me estoy alejando. ¿Sí? Estoy yendo. Entonces, cuando sale acá, tarda un cierto tiempo en llegar, yo lo veo, viajo por acá, vuelve a salir y tarda más tiempo en llegar. Entonces atrasa. ¿Sí? Y acá de este lado me estoy adelantando. Esta diferencia es muy chiquita, entonces uno usa un efecto acumulativo durante varios ciclos, ¿sí? Y con eso se puede hacer este cálculo. Entonces es básicamente que yo me estoy alejando de la fuente. Como me estoy alejando de la fuente, va a tener que recorrer más camino hasta que llega. Y del otro lado me estoy acercando a la fuente. Entonces con eso fue la primer cálculo, digamos, confiable en cierta medida. No me acuerdo exactamente, pero como 80 años después llega la segunda gran confirmación, que es la aberración estelar. Que esto es que uno mira hacia una estrella con un telescopio, y el telescopio uno lo tiene que inclinar un poquito hacia adelante para ver la estrella. O sea, en realidad, a medida que la Tierra gira en su órbita, uno tiene que cambiar la inclinación del telescopio. Y eso se puede explicar por lo siguiente. Es como si uno camina bajo de la lluvia. Si uno tiene ese palo y la lluvia cae verticalmente, bueno, uno está ahí. Si uno camina hacia adelante, sí ve la lluvia que le cae de frente. O se ve mucho más claro en un auto. Si uno se sube a un auto y la lluvia golpea el parabrisas de frente. Eso es porque uno se está moviendo. Entonces hay una velocidad aparente en contra del movimiento de uno. Bueno, eso mismo pasa con la luz, entonces uno tiene que inclinar eso y ese ángulo se puede usar para calcular. Si uno sabe la velocidad de la Tierra, puede calcular la velocidad de la luz, si sabe el ángulo. Entonces con eso se refinaron, se acercaron al valor de 300.000 km por segundo y
ya en 1870 aproximadamente, décadas más, décadas menos, llega la gran teoría de la luz. ¿Sí? Maxwell propone las ecuaciones de Maxwell y con estas ecuaciones uno obtiene una teoría completa, digamos, del electromagnetismo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta teoría? Es primero una unificación de la electricidad y el magnetismo. Estos dos fenómenos que se consideraban separados son parte de lo mismo. Segundo, muestra muy convincentemente que la luz es una onda electromagnética, es un fenómeno de tipo electromagnético. ¿Sí? No es un fenómeno aparte, sino que es electromagnético. Y además, en esas ecuaciones aparece la velocidad de la luz. ¿Sí? Que esa fue como una cosa muy importante, ya se conocía la velocidad de la luz. Aparece, uno puede de las ecuaciones obtener esta, que no se preocupen si no les queda clarísimo qué significa, pero es una ecuación de onda, es lo que uno llama una ecuación de onda en física, que lo que dice es que si uno ve esto, sabe inmediatamente que hay una onda asociada a eso. Y además sabe que este número es la velocidad de esa onda. Entonces las ecuaciones predicen esto con esta constante C, que esta constante C viene dada en términos de otras dos constantes, que es la permeabilidad y la permitividad del vacío, que estas dos cosas se pueden medir sin medir nada que tenga que ver con la luz. Uno mide interacciones eléctricas entre dos cuerpos cargados o interacción magnética entre dos cables, entre dos imanes, y puede calcular esto. Y hace esta cuenta y le da esto, que es justamente la velocidad de la luz. Entonces, la teoría electromagnética nos da que la velocidad, que la luz es un fenómeno electromagnético que tiene una velocidad definida. ¿Sí? Acá no aparece esto más la velocidad del sistema de coordenadas, más la velocidad de otro. Entonces, acá llegamos a un punto en donde uno dice, bueno, está bien, aparece una velocidad, pero esa velocidad es con respecto a qué. O sea, ya habíamos dicho que necesitamos un sistema de coordenadas. ¿Sí? En el sistema de coordenadas medimos velocidad. Entonces, y acá hay una sola velocidad. Entonces, ¿es con respecto a qué? Bueno, con respecto al éter. ¿Y qué es el éter? Bueno, uno sabe que las ondas viajan en medio. Si yo estoy hablando, ustedes me escuchan porque hay aire. Si no hay aire, no me escuchan. Si uno mueve una cuerda y viaja una onda, es porque está la cuerda. ¿Sí? Si yo muevo la mano acá, no viaja nada. ¿Sí? Entonces, si uno tiene una onda, se imagina que hay un medio en el cual viaja esa onda. Bueno, ese medio se supone que es el éter. Este éter llena todo el espacio y ahí viajan estas ondas. Entonces uno dice, bueno, hay una velocidad, está bien que haya una velocidad con respecto al medio, al éter. Porque si yo tiro una piedra en el agua, ¿sí? Y salen las ondas, bueno, eso va a tener una velocidad fija con respecto al agua. Si yo me muevo, bueno, voy a ver que la onda viene más rápido, la que se está acercando hacia mí, y que la otra se aleja más lento. ¿Sí? Porque yo me la estoy acercando. Entonces la velocidad cambia si yo me muevo en ese medio. Entonces, aleluya, ¿sí? Tenemos un método de encontrar